El tema de hoy es valores extremos o extremos de una función real de variables reales. En particular, nosotros vamos a desarrollar en dos variables reales, ¿sí? Para ello, tenemos... Uy, no está entrando el... Ahí está, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Que se define y se describe el concepto de punto extremo y de valor extremo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Punto extremo se refiere al dominio de la función y valor extremo es el valor extremo de la función. El segundo objetivo es se determinan los puntos críticos de una función de dos variables. El tercero es que utilizamos este criterio, el criterio que utilizamos en esta materia es el de la segunda derivada, sobre todo en el práctico. Igual voy a mencionar algunos en la teoría, algunos casos diferentes a ese criterio de la segunda derivada. El cuarto es determinar los extremos relativos de una función sin restricciones, ¿sí? En el apunte se definen también restricciones mediante el método de Lagrange o multiplicadores de Lagrange. Y el quinto, se resuelven problemas que se reducen al cálculo de extremos de funciones reales de variables de varias variables. Esos son los objetivos que nos ponemos como materia, digamos. Bien, entonces, como para empezar, les propongo un problema motivador, que se les pide que encuentren el volumen de la mayor caja rectangular situada en el primer octante, con tres caras en los planos de coordenadas y un vértice en un plano, que es el plano inclinado, digamos, x más 2y más 3z igual a 6. Eso, gráficamente, se visualiza así. Entonces nosotros tenemos muchas posibilidades de definir cajas dentro o debajo de ese plano, donde un vértice va a tocar al plano, ¿sí? Se puede hacer una cajita más baja y más estirada hacia adelante, o más baja y más estirada hacia la derecha, ¿sí? O más de base más flaquita, por decirlo, y más alta, que se vaya más hacia Z. Entonces, la idea es, de todas esas posibles cajas de base rectangular, con un vértice apoyado en el plano inclinadito ahí que se ve, queremos la de mayor volumen, ¿sí? Bien, entonces ese es un problema que después les va a quedar a ustedes para resolverlo en sus tiempos libres. Entonces, lo que vamos a hacer es definir extremos de funciones de dos variables. Para eso, decimos que sea la función f de x, y ahí digo a de a en b, eso para no escribirlo y no haya tanta letra en la presentación, les digo que siempre tienen que escribir f de a en b, a incluido igual al espacio vectorial euclidio métrico de dos dimensiones, b incluido igual a los reales. Ese dominio A es una región acotada y cerrada, ¿sí? Para nosotros, para esta definición, vamos a decir A acotada y cerrada. Dos puntos P sub 0 de coordenadas que decimos AB y P sub 1 de coordenadas CD. Entonces se dice que los valores de la función en el punto AB y de la función en el punto CD, tales que f en AB es menor o igual a f en cualquier xy y a la vez es menor o igual a f en CD, para todo xy del dominio A, se llaman mínimo y máximo respectivamente de f de xy en A. También se le dice valores mínimos y máximos, y voy a volver a definir más adelante, ¿sí? De la función. Entonces, vamos a, en ese sentido y bajo esas condiciones, definir un teorema que no lo demostramos, se llama teorema del valor extremo, bajo las mismas condiciones de la diapositiva anterior,
voy a poner también que la función es continua, el dominio es cerrado y acotado, 2 puntos P sub 0 y P sub 1 del dominio A, y decimos, primero, que existe al menos un punto P sub 0, o sea, pueden haber más, donde la función es mínima, y existe al menos un punto P sub 1, puede haber más, al menos existe uno donde la función es máxima, ¿sí? Donde A es cerrado y acotado, vuelvo a recalcar. Y ahí tenemos un ejemplo. Este ejemplo yo lo saqué del libro que está digitalizado, y también está en el libro, en la primera pestaña del aula, que está escaneado, ¿sí? Creo que está en la página 104, más o menos por ahí, pueden buscarlo. Bien, entonces yo tengo la función z igual a x al cuadrado más 2 por y al cuadrado, ¿sí? Y el dominio es un dominio definido por una circunferencia de radio igual a 1 y su interior, ¿sí? Igual a 1, o sea que también tomo la frontera, ¿ven? Es toda la frontera y los puntos interiores. Ese es la región o dominio A acotado, cerrado. Bien, entonces la superficie definida es un paraboloide elíptico, ¿sí? ¿Lo ven? Z igual a x cuadrado más 2 veces y cuadrado. Ustedes eso lo pueden dibujar después, volver a mirar el video de la clase, y les va a dar la superficie que está en azul, aproximadamente. Entonces Profe, vemos, ¿sí? tengo una consulta. ¿Sí? Vio que usted dijo que es un paraboloide elíptico, pero ¿Sí? ¿cómo es esto? La traza en el plano XY es una circunferencia. ¿No sería de revolución entonces? No, no es una circunferencia. Una cosa es la superficie y otra cosa es el dominio. Ah, claro, yo me confundí con otro. La región, está bien que salen las dudas ahora, ¿sí? Está buena la pregunta. Entonces, lo que estamos hablando aquí en este ejemplo, que por eso lo cito como teorema del valor extremo, y este ejemplo va a ayudar a entender este teorema. Cuando la región es acotada y cerrada, yo no estoy hablando de un dominio, porque este paraboloide elíptico tiene un dominio que son todos los pares XY de R al cuadrado, ¿sí? Pero yo lo O sea, el dominio acoto. que yo elegí es arbitrario, profe, ¿no? Así es, en este ejemplo tiene esa forma. Es un Ah, dominio, una buenísimo. región cerrada y acotada. Que si yo proyecto, va a tener un corte en los puntos y va a cortar a ese paraboloide elíptico, ¿sí? Entonces lo que se pide es, según este teorema, ver cuál es el P sub 0, donde la función es mínima, y cuál es el P sub 1, donde la función es máxima. ¿Se entiende? Entonces una cosa es la superficie y otra cosa es la región cerrada y acotada. Entonces, por un lado vamos a ver, como está en el apunte, el estudio de la existencia del mínimo, ¿sí? Si nosotros analizamos la función z igual a x cuadrado más 2y cuadrado, la miramos así sola la expresión y analizamos y nos metemos adentro. Vemos x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Qué valores puede tomar dándole a xy? ¿Sí? Valores reales. ¿Qué valores puede tomar x y y a la vez que me dé el menor resultado posible? Si hay una suma y los dos están al cuadrado, ¿puede ser negativo ese resultado? No. No puede ser negativo porque están al cuadrado, encima hay una suma, y se puede ver en la gráfica, si ustedes se toman el tiempo de graficar, que está por encima del plano z igual a 0. Entonces el menor valor que puede llegar a tomar esta función es el 0. ¿Sí? ¿Y dónde toma el valor 0? El único valor que va a satisfacer esta situación es en el punto
P0 de coordenada 0, 0. Gráficamente se puede observar eso, que el menor valor es el vértice del paraboloide elíptico. ¿Sí? Entonces, ahí demostramos, no es que demostramos, verificamos este teorema, ¿sí? Que existe al menos un punto. Ahora vamos a estudiar los máximos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos pensar en el máximo? Entonces, lo que propone este apunte es que si nosotros miramos el plano z igual a 0 y restringimos más ese dominio, que es eso lo que propone el apunte en la página 106 del escaneado en la segunda pestaña del aula virtual, ¿sí? El apunte completo escaneado. En la página 106, entonces ustedes van a encontrar ese estudio que se restringe aún más. Y voy a hacer una restricción de tal punto que la F compuesta va a ser de los X, y la Y voy a tomar el casquete de la Y, por ejemplo, vamos a tomar positiva, ¿sí? Si yo tomo la Y positiva en este casquete, sería Y igual a 1 menos, pasa la X restando al cuadrado, y le hacemos la raíz. Le digo casquete, en realidad es la semicircunferencia. Podemos tomar la negativa o la positiva. Vamos a tomar la, ¿qué les dije recién? A ver, positiva o negativa, no me acuerdo. La positiva, profe. La positiva, perdón. Se tomó la positiva. Entonces aquí voy a tomar una función compuesta donde x queda como está y la y va a ser más la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si analizamos en esa composición, ¿qué podemos ver? Que, por ejemplo, si nosotros reemplazamos y hallamos la función compuesta, la que tenemos, x está al cuadrado, y después dice más 2 veces y al cuadrado, que me quedaría ¿qué cosa ahí? 2 veces 1 menos x al cuadrado. ¿Se entiende lo que hice? Reemplacé en la z dada, en esta, estoy marcando con el visto bueno, la composición que hice dándole a y el valor más la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces me queda una función compuesta que si la trabajamos algebraicamente, el 2 multiplica al 1 y al menos x al cuadrado, ¿a qué me va a quedar igual? Mentalmente lo hacemos. A 2 menos 2 X menos, cuadrado. menos x cuadrado. Muy bien. Y esto sería una función compuesta que le puedo llamar 1. ¿Sí? Esa función compuesta, ¿dónde la vemos en el espacio? ¿Dónde se la ve proyectada? Esta F1 sería como una Z1 compuesta, ¿no es cierto? Entonces, es como que yo me paro, voy al gráfico a la derecha, me estoy parando aquí y miro hacia allá. Y veo cómo al componer me queda una imagen, una sombra aquí, que es esta parábola. Es una parábola cuyo valor extremo es 2. ¿Se ve? ¿Se entiende? El punto máximo va a ser el punto 2 aquí. ¿Por qué? Va a ser en el plano XZ, se va a ver reflejada como si fuera una sombra la superficie en azul y todos los pares de puntos XZ
que van a reflejarse en ese plano XZ de la superficie en azul. ¿Se entendió? Habiendo hecho la composición y habiéndole dado a la Y, le voy a poner una Y1, el valor más la raíz de 1 menos X cuadrado. Me quedé con esta parte de la circunferencia, con esta curva. Que seguramente al cortar acá, el tipo de corte en el espacio me fue generando aquí una parábola, que tiene esta forma, 2 menos X cuadrado. ¿Qué puedo decir entonces? Que cuando X vale 0, solamente por ver aquí, si X vale 0, Z vale 2. Y es el valor máximo que toma Z. Entonces estoy encontrando un punto, y le voy a llamar P sub 1, de coordenadas 0 para X, y de coordenadas, en este caso voy a darle el valor Y, ahora vamos a pensar qué me da para y para Z que me dio 2. ¿Cuánto vale Y en ese punto? 0. Acuérdense que hice una composición. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. 1. ¿Y qué 1? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque Positivo. estoy hablando del positivo. Entonces, existe un máximo en P sub 1 de coordenadas 0, 1, donde la función toma el valor 2. Y análogamente, si hago la composición, pero ahora para la circunferencia, pero en su rama negativa, menos raíz de 1 menos X al cuadrado, vamos a ver que análogamente se puede calcular un punto P sub 2, pero las coordenadas van a ser 0, menos 1, donde Z toma el valor extremo 2. Entonces podemos decir que el teorema de valor extremo para este ejemplo se cumple. Tenemos para una región cerrada acotada A, ¿sí? Componemos en esa región, en la curva que es la circunferencia, en su rama positiva y en su rama negativa, hallamos las dos funciones compuestas y nos tiran ambas esta parábola en el plano XZ, cuyo mayor valor es 2, ¿sí? Entonces, se cumple que existe, y existen dos puntos donde la función es máxima, y se cumple que existe al menos un P sub 0 donde la función es mínima. ¿Se entendió esa parte? Entonces, si ustedes en la práctica o en cualquier situación problemática se encuentran con una función de dos variables o más variables y una región cerrada y acotada, con componer según la región la función y analizar la función como si fuera en una variable, ya puedo calcular los máximos y los mínimos. Por lo menos un máximo y un mínimo voy a encontrar. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en este caso, cualquiera de los puntos frontera del dominio cumple la definición de que sea máximo, ¿no? No cualquiera, porque acuérdate que la frontera es esta, mira, estoy pintando en la gráfica la circunferencia, su rama positiva, se ve positivo, ¿sí? Sí, sí. Bien, cuando yo esta circunferencia la compongo, la función que me da en Z, que le llamé Z1, y acá, perdón, no le llamé Z2, la función que le llamé Z estrella sub 1, es una parábola de concavidad hacia abajo, ¿sí? Sí. No es para cualquier X máximo. Va a ser para cuando X valga 0 y vale 2. Ah, claro.
¿sí? Está muy bueno para que lo analicen al ejercicio. Está en la página 106 del apunte que está escaneado, ¿sí? Ese apunte que está hecho con máquina de escribir del 2016, creo que es. Ahí se escaneó en ese año. Pero el apunte creo que es el 2000 o antes. ¿Estamos? Seguimos entonces. Hasta aquí entonces definimos el valor extremo de una función cuyo dominio está cerrado y acotado en una región, que seguro vamos a encontrar un punto P sub 0 que es mínimo y un punto P sub 1 que es máximo, o podemos encontrar más extremos. En este ejemplo encontramos un mínimo, que es el vértice del paraboloide elíptico, y encontramos dos máximos que en realidad el máximo es único, es el 2, pero es la imagen de dos puntos diferentes, un P sub 1 de coordenadas 0, 1 y un P sub 2 de coordenadas 0, menos 1. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Y ahora vamos a definir punto mínimo y valor mínimo. Entonces vemos aquí que sea B un punto del dominio, de una región, perdón, D que está incluido en el dominio. Entonces, ese punto lo podemos llamar punto P, de coordenadas AB. Dice que es un punto mínimo de la función f de x, y en el dominio D, si la imagen de ese punto es menor o igual a cualquier imagen de cualquier punto x, y del dominio. ¿Se entiende? Cuando es menor o igual, se habla en sentido amplio. ¿Sí? Entonces miren, imaginemos acá. Si yo miro esta superficie, ven que acá, ven que estoy pintando una parte de la gráfica. Acá hay un doblez, ¿no es cierto? Que yo imagino que es toda una circunferencia y que pega la vuelta atrás. Todos esos puntos son mínimos. Y así se entiende que es en sentido amplio, porque en un entorno de estos puntos existen valores que toman el mismo valor. ¿Se puede entender eso? ¿Me expliqué ahí? Voy a tomar una porción. Esta porción es esta, miren, donde la función sube un poquito para un lado y sube inmediatamente para el otro, ¿ven? Una cosa así hace. Todos estos puntos, uno al lado del otro, son mínimos. Todos, toda esta corona, toda esta circunferencia, contienen puntos uno al lado del otro por la densidad de los reales, que son mínimos. Y si yo imagino un entorno, eso lo llevo abajo, ¿no es cierto? Un entorno de uno de ellos, vamos a suponer un P sub 0, voy a ver que en una línea voy a tener todos puntos que también van a ser iguales en su imagen. Por eso el igual y se dice en sentido amplio. Si me alejo, busco un punto por aquí, van a ver que ahí ya la imagen es mayor, ¿ven? Pero en la misma línea de esa circunferencia tienen la misma imagen, por eso en sentido amplio. Ahora, si yo me paro aquí abajo, en este punto, le llamo P sub i por darle un valor cualquiera, ahí en un entorno de ese punto son todos mayores las imágenes, ¿ven? Ahí se dice que si en un punto P sub i la función es mayor estricta para cualquier P, entonces ahí es en sentido estricto. Todas esas definiciones, tranquilos, están en el apunte. Yo solo ahora les explico con otro ejemplo. ¿Sí? Entonces,
gráficamente uno puede observar que un mínimo puede ser en sentido estricto o en sentido amplio si en un entorno del punto A hay algunos puntos que tienen la misma altura de la función. Y si no, es en sentido estricto. ¿Sí? También se puede decir que puede ser relativo, porque puede haber valores menores. Todos estos son mínimo en sentido amplio y relativo, porque hay uno que es el más mínimo de todos. Este es en sentido estricto y absoluto. Es el menor de todos en esta gráfica. Entonces dice, el valor, otra definición, de la función en el punto AB es el valor mínimo. Y ahí les decía hoy cuando comencé la clase, cuando uno habla de valor mínimo, habla de la imagen. Pero cuando uno habla de punto mínimo, habla del punto del dominio, que me tira el valor mínimo. ¿Sí? O sea, eso tienen que aprender a manejarlo, a esos conceptos. Así, análogamente, definimos punto máximo y valor máximo. Sea B también una función, perdón, un punto que pertenece a una región incluida en un dominio de la función. Se dice que P es máximo si cualquier imagen de la función para cualquier punto del dominio es menor o igual a la función en el punto AB. Esto vuelve a decirse en sentido amplio. Significa que cada vez que vea al igual, va a haber en puntos cercanos imágenes que tienen el mismo valor. ¿Sí? Sería, por ejemplo, en esta corona. En esta de aquí. Hay valores de la función, son todos máximos, ¿sí? Y en un entorno del punto hay valores de la función que toma el mismo valor del máximo del punto que quiero, pero otros son todos menores. Pero aquí, ese, vamos a suponer que este es un f de p sub i. En p sub i hay un máximo en sentido estricto y absoluto, según la gráfica que tengo ahí. Entonces el valor de f de AB es valor máximo, y hablamos del valor de la función, si f tiene un máximo en el punto AB. ¿Ven? Bueno, seguimos. Entonces ahora vamos a definir qué son los puntos críticos, que ustedes ya conocen esa definición del análisis 1. Entonces sea una f de A en B, A incluida igual, ahora sí lo puedo escribir porque dejé lugar, A incluida igual al espacio métrico euclídeo de 2 dimensiones, B incluida igual a los reales, P un punto de A de coordenadas a B, se llama punto crítico de la función si pertenece al dominio sí o sí, o, perdón, ahí todavía no va el O, va entre este y este. Pertenece al dominio sí o sí, y f, la derivada de la función respecto de x en AB es igual a 0, y a la vez la derivada de la función respecto de y en AB es igual a 0. O las derivadas parciales no existen, o son infinitas. O sea, sí o sí tienen que pertenecer al dominio, y puede pasar esto o esto. ¿Sí? Entonces, en análisis 1 hablamos de la derivada igual a 0, ¿se acuerdan? La primera derivada igual a 0 de la función. Y ahí existe un punto crítico, o que la derivada no exista, o que sea infinita. Pero acá, como hablamos de derivadas parciales, las dos tienen que ser igual a 0, las dos no existen o las dos son infinitas. Seguimos.
Entonces, vamos a definir una condición que es necesaria para que exista un extremo. La condición necesaria es si f tiene un extremo local, o sea, si ya digo que f tiene un extremo local o relativo en un punto AB, y las derivadas parciales de f existen en dicho punto y son continuas, f diferenciable, entonces tienen que ser igual a 0. Las derivadas parciales en el punto. Eso significa geométricamente que existe un plano tangente a la superficie en dicho punto que es horizontal. ¿De dónde sale que geométricamente significa que existe un plano tangente horizontal a la superficie en el punto? A ver, ¿quién me puede decir de dónde puedo yo pensar eso? Porque las dos derivadas son cero. ¿Y qué Entonces significa eso? la pendiente de la La recta pendiente de la tangente. tangente. Bien, tengo dos rectas tangentes, una en dirección del eje X, la otra en la dirección del eje Y, que son horizontales y me determinan un plano horizontal. ¿Sí? No se olviden nunca jamás eso. Bien, entonces esa condición necesaria en el apunte de teoría está demostrada. Nosotros no tomamos la demostración, pero sí los conceptos de esto que les acabo de explicar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Tengo la función z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y bueno, este ejemplo en el apunte que está escaneado está en la página 109. Y lo que vamos a hacer aquí es un estudio en las proximidades. O también, o sea, estudio en las proximidades y le voy a poner de P sub 0, o lo van a encontrar en los libros como estudio local. ¿Sí? Entonces, cuando voy a hacer un estudio local, es uno de los métodos que pueden llegar a utilizar, además del método de la segunda derivada, de las derivadas parciales que les dije hoy al comenzar la clase. ¿Sí? Entonces, uno de los métodos es este, el estudio local. Si lo quieren practicar, nosotros no lo solemos pedir, lo suelen usar, y ya les voy a decir cuándo, porque todavía no les di el método de Leciano o el método de las segundas derivadas parciales, ¿sí? Entonces, voy a explicarle en este caso. Si ustedes analizan esta expresión y la grafican, van a ver que este es un paraboloide. Un paraboloide que, como tiene los mismos coeficientes y son positivos los términos de x y y al cuadrado, apunta hacia arriba, es de sección circular, y como aparece el menos 2x significa que está desplazado del origen, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es la condición necesaria. Y luego vamos a hacer el estudio local, como les prometí ahí. Entonces la condición necesaria, ¿qué me dice? Que la primera derivada respecto de x y la primera derivada respecto de y me tienen que dar 0. Entonces voy a armar la primera derivada de esa función respecto de x, es 2x menos 2, y le impongo la condición igual a 0. La primera derivada respecto de y es 2,
y igual a 0. En este caso, tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, que por separado me dan la solución, que x es igual a 1 y que y es igual a 0. Entonces aquí tengo un punto crítico de coordenadas 1, 0. ¿Sí? Yo sé en este punto crítico que satisface la condición necesaria, pero ¿cómo voy a hacer para saber si es máximo, si es mínimo? Yo supongo, intuyo que es un mínimo, porque x y y tienen coeficiente positivo, ¿sí? Entonces yo intuyo que ya es un mínimo. Pero ¿cómo hacemos? Y ahí proponemos el estudio local. El estudio local se va a hacer completando cuadrados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo completamos cuadrados? Eso habrán hecho en álgebra. Tengo x cuadrado más y cuadrado menos 2x. ¿Sí? Tengo el cuadrado del primero, el término central que es menos 2x. ¿Y qué me faltaría para completar un trinomio cuadrado perfecto? 1. 1. Si yo le sumo 1 y le resto 1, ¿sí? El valor de la expresión es la misma, porque al sumarle y restarle 1, no le estoy modificando el valor, sí la forma. Entonces, si yo junto x cuadrado con el menos 2x con el más 1, encontré los tres términos de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué me va a dar eso entonces? Un binomio al cuadrado. ¿Sí? Repasamos. El cuadrado del primero, bien, menos el doble producto, porque tengo un menos ahí, del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y luego completo, más y cuadrado, menos el 1. Y fíjense, si a z ahora le sumo 1, o sea, el 1 que está restando en este segundo término, miembro, perdón, o aplico la propiedad uniforme, sumo 1 a ambos miembros, va a desaparecer el 1 del segundo miembro. Z más 1 es igual a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esta expresión qué es? Es una ecuación de un paraboloide de revolución cuyo vértice está desplazado, miren, z0 menos 1, x0, 1, y0, 0. ¿Se entiende lo que hice? Eso Sí, mirando profe. la ecuación. Bien, entonces, ¿cómo plantea ahora el estudio una vez que completamos? Se analiza así. Si XY es el par 1, 0, que es el par del punto crítico hallado, entonces, en 1, 0, la función ¿cuánto vale? Es z más 1, en 1, 0, 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, y me da que z vale menos 1. ¿Se entiende qué hice? Acuérdense que esta expresión con esta otra son iguales, porque sumarle y restarle 1 no me modifica el valor, sino la forma nada más. Entonces yo puedo usar esta última. Si x y repaso es el punto 1, 0, que es el punto crítico, entonces la función me da que vale menos 1. ¿Sí? Y menos 1 lo dejamos ahí en suspenso. Si x y ahora es distinto de 1, 0, o sea, toma cualquier otro valor,
distinto. ¿Qué va a pasar con esta expresión? Va a ser distinto de -1. Y miren, acá arriba me faltó un paso fundamental. Este 0 cuadrado más 0 cuadrado me daba 0, ¿sí? Pero esto siempre va a ser mayor que 0, ¿o no? Porque siempre este cuadrado es positivo, más este otro cuadrado es positivo. Si los sumo me va a dar mayor que 0. El único caso que es igual a 0 es en el de arriba. Entonces, z más 1 mayor que 0. O sea que z va a ser siempre mayor que -1 para todo x y distinto de ese punto. Por lo tanto, en el punto crítico 1, 0, hay un mínimo. Ese análisis, como les dije, lo pueden hacer como un estudio local. Analizo la expresión, completo cuadrados, analizo qué superficie tengo, si tienen una graficadora lo pueden hacer, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, en el apunte escaneado, esto lo van a encontrar en la página 108 y 109. ¿Sí? Entonces, se puede hacer un estudio local, o sea, mediante las condiciones necesarias, nosotros hallamos un punto crítico. ¿Sí? Y luego hacemos el estudio local. Seguimos. Hay un ejemplo 2. En el ejemplo 2, que este ejemplo está, ya les digo, en qué página, a ver si la encuentro. ¿Alguno tiene la punta a mano? Sí, profe. A ver si lo buscan. O no sé si está en el apunte nuevo. Van a tener, eso les va a quedar de tarea a ustedes. Disculpen, eso les va a quedar de tarea. ¿Sí? Entonces, yo les hago ahora este ejemplo. Fíjense. ¿Qué pasa ahora si aplico la condición necesaria? O sea, ¿qué les va a quedar de tarea? Buscar ese ejemplo en los apuntes, ¿sí? Porque no lo encontré acá rápido en el escaneado. La condición necesaria, otra vez la repito para que no nos olvidemos, la primera derivada de la función respecto a x es igual a 0, la primera derivada respecto a y de la función igual a 0. Vengo aquí y aplico esa condición a la función dada. Esta función la escribí así porque no tenía editor en el PowerPoint. Es así, ¿no es cierto? Entonces, respecto de x, la derivada que me da menos 2x, ¿no es cierto? Igual a 0. Y respecto de y, la derivada me da 2y. Y le obligo que sea 0 porque estoy haciendo la condición necesaria. Entonces, ¿qué puntos obtengo acá? El punto crítico de coordenadas 0, 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta está re fácil, aplicar la condición necesaria. Pero ustedes conocen qué superficie es esa, ¿no es cierto? Paraboloide hiperbólico, profe. Bien, entonces la superficie y cuadrado menos x cuadrado representa un paraboloide hiperbólico. Para hacer así, ¿se acuerdan que les dije que para dibujarlo más rápido podemos hacer la parábola para arriba, luego la parábola para abajo, más chica, y las parábolas para abajo un poquito más grandes del otro lado? Mediante las hipérbolas unimos esas parábolas. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el origen. Les hice trampa y dibujé rápido. Ustedes lo pueden hacer bien después cuando estén aburridos en la casa. Entonces ahora
sabemos que en el punto 0, 0, ¿sí?, que satisface la condición necesaria, ¿hay extremo, mínimo? Y si yo miro la parábola que apunta para arriba, hay un mínimo. Pero si viene otro pibe y me dice, profe, acá hay una parábola que apunta hacia abajo y miramos la del XZ, también tiene razón. O sea, ahí hay un punto donde justo se establece o se define un cambio de concavidad de la superficie. Si miro hacia un sentido, mirando de frente el plano YZ, miro que la superficie apunta hacia arriba, en el lomo del caballo. Pero si miro hacia, o sea, al caballo de frente, no de costado, la concavidad de esa silla de montar es hacia abajo. Hay un máximo. Cambia la concavidad la superficie. A ese punto se lo llama punto de silla o punto de ensilladura por el tipo de superficie. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? Va a existir, por ejemplo, un punto P sub 1 de coordenadas 1, donde la función en ese punto 2, 1, que es igual a 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, estoy reemplazando en la expresión, ¿sí? Me da menos 3. ¿Sí? A este lo voy a llamar f en el punto sub 1. Y existe un punto P sub 2 de coordenadas 1, 2, donde f sub 2 me tira una imagen 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado que me da 3 positivo. Por lo tanto, hay un punto en un entorno del origen que me dice que la función es menor que f en P sub 0, y hay un punto muy próximo también que me da la imagen f sub 2, que es mayor que f en P sub 0. Entonces, en P sub 0 no hay extremo. ¿Por qué? Porque la superficie cambia su concavidad. En un entorno del punto hay valores máximos y valores mínimos a la vez. Por eso no es suficiente la condición que definimos. Solo se queda necesaria para que pase un plano tangente horizontal, pero puede pasar que ese plano tangente horizontal atraviese la superficie, haya partes de la superficie por encima y partes de la superficie por debajo. Por eso se define la condición suficiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, de allí que definimos punto de ensilladura. El punto de silla o punto de ensilladura, basados en el ejemplo anterior, es el punto crítico, es un punto crítico donde se cumple la condición necesaria, que la derivada respecto de x es 0 y la derivada respecto de y es igual a 0. O sea, hay un plano tangente horizontal que atraviesa la superficie, pero existen P sub 1 y P sub 2 pertenecientes a un entorno reducido de centro P0 que cumplen que F en P1 es mayor que F en P0 y que F en P sub 2 es menor que F en P0. Así es fácil. Entonces, con el ejemplo, yo defino más rápido y no tanto de memoria el punto de silla o ensilladura que se define así. ¿Está? Cumple la condición necesaria, pero en un entorno del punto las imágenes de dos puntos diferentes me dan una mayor y otra menor que la imagen en el punto P sub 0. Entonces,
De allí que tenemos la condición suficiente. ¿De dónde sale la condición suficiente entonces? La condición suficiente sale de la situación, que esto siempre lo pedimos cuando se evalúa la condición suficiente. A veces en la teoría necesitamos que digan por qué la condición suficiente, el por qué definir una condición suficiente, por qué con la condición necesaria no basta para definir la naturaleza de un punto crítico. Y ahí, con simplemente hacer una gráfica, relatando las situaciones, por ejemplo, yo puedo tener que la condición necesaria me dé una situación que refleje esto. Un plano tangente todo por debajo. Un plano tangente todo por encima. O un plano tangente que atraviesa. Por eso que necesitamos la condición suficiente, la necesaria para que sea un plano tangente horizontal y la suficiente para garantizar de que la superficie pasa toda por arriba o toda por debajo. Y si no es así, es un punto de ensilladura, como ya lo definimos. Entonces, la condición suficiente dice que si en AB, o sea, en un punto AB, tenemos que las derivadas parciales de primer orden son nulas, y además el hessiano, eso lo llamamos hessiano, que es el determinante, donde se multiplican las derivadas de segundo orden dobles, fxx, fyy, y se le resta el cuadrado de las cruzadas en el punto AB, ¿sí? Entonces, es mínimo local si el hessiano es mayor que 0 y la segunda derivada doble es mayor que 0. Es máximo local si el hessiano es mayor que 0 y la segunda doble de x es menor que 0. Y es punto silla sí o sí si el hessiano es menor que 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros solemos llamar condición suficiente o método del hessiano. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vimos una condición necesaria que me define un plano tangente horizontal, dado que puede pasar que ese plano tangente horizontal atraviese la superficie, tenemos que ver qué naturaleza tiene ese punto crítico, y entonces o hacemos un estudio local, como en el ejemplo anterior, o hacemos, como en este caso, el método del hessiano o de las segundas derivadas parciales. ¿Hasta ahí me siguen bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es más lindo análisis 2 que análisis 1. Sí, profe. Entonces, sí, es más llevadero. No, profe. La gráfica nomás son más difíciles, pero no, está bueno. El método del hessiano, ahora les voy a hacer el encabezado, cómo se tiene que encabezar, ¿sí? Que es muy parecida a la condición suficiente que les escribí arriba. Nosotros le vamos a decir que sea f una función de a en b tal que a es incluida o es igual al espacio métrico euclídeo de 2 dimensiones y b incluido igual a los reales, y cumple la ley de correspondencia definida por z igual a f de xy. Después también vamos a decir que puede ser f de p, esa ley de correspondencia. Vamos a definir un p sub 0 que pertenece a ese dominio A, y un p que es de coordenadas x0 más h, y0 más k. ¿Sí? Que pertenece
a un entorno reducido de centro P sub 0 y que además está incluido ese entorno en el dominio A. Se dice también que f es una función de clase 2 o clase C mayor o igual que 2, que significa que existen sus derivadas parciales de segundo orden y las anteriores. Por ejemplo, si yo digo que una función es de clase mayor o igual que n, mayor o igual que 2, significa que existen seguro la de primero y la de segundo y más. Si digo mayor o igual que n, las de orden n, pueden ser cualquier trascendental, ¿se entiende? Si digo de clase menor o igual que 3, solo llega hasta 3 la derivada. O sea, la clase me dice el orden de derivación, que todas las derivadas existen y son continuas hasta ese orden y más. ¿Se entendió? Entonces se Hasta define... las n derivadas se diría ahí, profe. acá yo digo de orden 2, ¿sí? Pero, ¿por qué definimos mayor o igual que 2? Porque me interesa que seguro tengan la de 2. No sé si puede existir la de 3 o no, pero me garantizo que seguro tiene la de 2. Al poner mayor o igual que 2. ¿Sí? Puedo tener un polinomio de grado 3, que no tiene n derivadas, pero me satisface esto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, se define el determinante hessiano y por eso le ponemos ese nombre al método a un determinante formado por las derivadas parciales de segundo orden. O sea, la derivada de segundo orden de la función respecto de x dos veces, la derivada de segundo orden de la función, que primero fue de x y después de y, y ahora vamos a la fila de abajo. La derivada de segundo orden de f, que primero fue de y y luego de x, y la derivada de segundo orden de f doble respecto de la y. ¿Sí? También, para escribirlo más fácil ahora, voy a hacerlo con la otra notación. Multiplico las dobles y le resto el producto de la diagonal secundaria, que como son, por el teorema de Schwarz, ya que son todas continuas, es la segunda doble, puedo poner de doble x o de doble y, que es lo mismo, mixta, era para saber si estaban atentos nomás. ¿Sí? Entonces, el determinante hessiano, al resolverlo, puede tener distintos valores. Entonces, se halla H para los puntos críticos hallados en la condición necesaria. ¿Sí? Entonces, P0, vamos a suponer que satisface la condición necesaria. Entonces, lo que se dice es que una vez que ustedes resolvieron la condición necesaria, hallaron P sub 0 o hallaron muchos puntos, H, en todos esos puntos que pudieron hallar, si me da mayor que 0, va a definir algo, si me da menor que 0 va a definir algo, pero si me da igual a 0, no define nada el método. No define la naturaleza del extremo. No del Profe, extremo, perdón, del punto crítico. Sí.
¿Ese punto en la práctica nos lo van a dar o tendríamos que sacarlo nosotros? Ustedes lo tienen que calcular armando el sistema de ecuaciones como hice en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Bueno, si es menor que 0, ya dijimos que es punto de ensilladura. Eso significa que en un entorno del punto hay valores mayores de la función y valores menores de la función respecto del valor de la función en el P sub C. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos. Existe punto de ensilladura en P sub 0. Y en el primer caso, cuando da mayor que 0, no nos quedamos con eso, sino que ahí vemos los signos de las derivadas. ¿Sí? Entonces, cuando el hessiano es mayor que 0, se dice que, ahora les voy a explicar mejor, que los signos de las segundas derivadas son iguales. Por eso solo me quedo con una. Si la segunda derivada respecto de x o la de y da lo mismo, es menor que 0, significa que hay un máximo. Punto crítico máximo. Si la segunda derivada respecto de xx, se debe poner en P0, en P0 es mayor que 0, significa que hay un punto crítico mínimo. ¿Sí? Entonces, ese es eso es lo que ustedes tienen que escribir si se les pide que desarrolle este tema. Y ahora viene la demostración. Fíjense que habíamos dicho que es de clase 2, fíjense todas las condiciones que habíamos puesto. Entonces ahora para la demostración vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con una serie de condiciones. Vamos a decir que vamos a demostrar para el caso de que h sea mayor que 0. ¿Sí? Y vamos a decir que si h mayor que 0, esto es en un P sub 0, que se dice crítico. Punto crítico significa que las derivadas primeras son igual a 0. ¿Sí? Y vamos a también decir que es estacionario o local. Estacionario significa que va a ser extremo. Todo eso, esos términos son los que ustedes pueden utilizar. Entonces, por Taylor, por ser una función de segundo orden, de clase 2, mayor o igual que 2, puedo desarrollarla hasta el segundo orden. Entonces, la función en el punto P va a ser igual a la función en el punto P0 más 1 sobre 1 factorial, ¿eso vieron hoy? Y acá es la derivada parcial respecto de x por h más la derivada parcial de respecto de y en el punto por k más 1 sobre 2 factorial. Y aquí va la derivada de segundo orden respecto de x dos veces por h al cuadrado en el punto, ¿no es cierto? Ahora les voy a explicar en qué punto. Más el doble producto de las derivadas mixtas por h y por k, más la segunda derivada respecto de y dos veces por k al cuadrado, y todo aplicado en el punto pero P sub 1. ¿Se acuerdan que yo les dije un punto P y un punto P sub 1? Bueno, ahora vamos a detallar ahí. ¿Por qué hablo de un P sub 0 acá y acá un P sub 1? Porque si me aseguro que tengo hasta las segundas derivadas parciales, yo voy a desarrollar y este va a ser mi término complementario, de orden 2 en este caso. Y este primer diferencial es igual a 0 porque cumple la condición necesaria. ¿Se acuerdan? Por ser un punto estacionario o crítico.
Entonces, miren cómo vamos a hacer. F de P menos F de P0, ¿a qué me va a quedar igual? Esto se anuló y ahora voy a escribir un medio que multiplica A. Acá se dice que llamamos a la doble esta A, le damos la letra A. Luego le vamos a llamar a esta doble B. Y a esta mixta C. Entonces vamos a trabajar con coeficientes. Y aquí voy a tener A por H cuadrado más 2 veces C por H por K más B por K al cuadrado. ¿Para qué hacemos ese cambio? Fíjense. Esto, si yo hago un artificio trigonométrico algebraico, perdón, los quise asustar. Si hago un artificio algebraico, puedo lograr un trinomio cuadrado perfecto completando cuadrados. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a ver si puedo cambiar de color. Voy a multiplicar, a ver si se ve el rojo. Voy a multiplicar y dividir por A. Entonces esa A va a entrar a multiplicar en todo. ¿Sí? De esa manera voy a tener como expresión, voy a escribir acá abajo, 1 sobre 2 por A. Y acá voy a tener A al cuadrado por H al cuadrado, más 2A CHK más AB al cuadrado. Y acá vamos a hacer otra cosa. Fíjense, si yo completo cuadrados, fíjense que acá tengo un cuadrado. Y acá tengo un término que podría ser central. Tengo 2A y el H, ¿ven? Y me queda CK. O sea que si yo le sumo el CK al cuadrado y le resto, no estoy modificando el valor, sino solo la forma. De esa manera, esta expresión me queda, miren cómo me va a quedar, un medio A, y voy a juntar este término, ¿lo ven? Con este central y con este otro. ¿Qué me queda? Un binomio al cuadrado, cuyo primer término es A por H y su segundo término es C por K. O sea, afuera, si ya saqué esos tres términos y los agrupé, me queda este otro término con este otro, que tienen en común K al cuadrado. Si saqué K al cuadrado me queda A por B menos C cuadrado. ¿Para qué hacemos esos artificios algebraicos? Porque vamos a analizar que lo que estamos encontrando es qué pasa con la diferencia de f de p menos f de p0. ¿Sí? Si yo logro ver que esta diferencia es mayor que 0 o menor que 0, puedo comparar f de p con f de p0 y digo si hay máximo o mínimo. ¿Se entiende? Estoy por descubrir el signo de esa diferencia. Y fíjense, al armar el cuadrado, yo sé que esto siempre es mayor que 0. Luego en este término,
k al cuadrado es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, el único problema es este, que como hay una resta, yo puedo decir, o defino que es mayor que 0. Yo defino eso. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, miren, este término, el primer término, es mayor que 0. El k al cuadrado es mayor que 0. Defino, yo quiero que esto sea mayor que 0. Entonces, todo esto es mayor que 0. Entonces, ¿quién me va a dar el signo de f de p y de f de p de 0? La diferencia depende del signo de A. Si A es mayor que 0, voy a tener que todo va a ser mayor que 0, porque habíamos dicho que todo esto del corchete era mayor que 0. Entonces, si A es mayor que 0, f de P menos f de P0 es mayor que 0. Entonces, f de P es mayor que f de P0. ¿Y qué hay en P0? Mínimo absoluto. Bien, mínimo, que vamos a hablar siempre de mínimo relativo. Solamente vamos a hablar de absoluto si conocemos la función y nos garantizamos que para todo x y es mínimo. ¿Se entiende? Por eso siempre se habla de mínimo relativo. Y si A es menor que 0, va a pasar lo mismo. Análogamente, vamos a analizar. Me refiero a lo mismo que vamos a encontrar que f de p es menor que f en p0. Entonces, acá me falta el por lo tanto, en p0 hay un máximo relativo. ¿Se entendió? Pero si volvemos otra vez a pensar en cuáles fueron las condiciones que tuvimos anteriormente, yo no me olvido o tengo en cuenta si A mayor que 0 y A por B menos C cuadrado, ¿quién era? El hessiano. A por B menos C cuadrado. A es la segunda derivada doble respecto de X. B es la segunda, ¿ven? Derivada respecto de Y doble. C al cuadrado son las mixtas. O sea que no es si A solo es mayor que 0, que es la doble de X, sino que también H mayor que 0. ¿Sí? Porque lo pusimos de entrada. No Profe, es que, ¿cómo dedujo que era el lesiano? El A por B menos A al cuadrado. espera, ya termino acá y H mayor que 0. O sea, si pasa esto y esto, si pasa lo de arriba, primero tenemos un mínimo. Y si pasa segundo, tenemos un máximo. Porque nosotros ya habíamos dicho que H sea mayor que 0 el hessiano. Entonces, cuando al aplicar Taylor nos encontramos con esta expresión, y al llamar A, B, C, al fabricar ese binomio al cuadrado, nos encontramos que este es el determinante H. Y ya habíamos definido que era mayor que 0. ¿Sí? Acordate, voy a Sí, escribirlo, profe. que A era la segunda derivada respecto de X, que B es la segunda respecto de Y dos veces y que C era la cruzada. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Bien. Bueno, y entonces nosotros demostramos y solo pedimos eso en los exámenes teóricos, tanto parciales como finales, todo,
esta demostración. En el apunte también tienen para h menor que 0. Nosotros no la pedimos, solo pedimos la demostración para la naturaleza de extremos. Y damos por descarte de que si h es menor que 0, es de ensilladura sin demostración. Si alguno quiere ver la demostración y tiene alguna duda, nos preguntan y les explicamos, ¿sí? En alguna clase de consulta. Bien. Entonces, terminada la demostración del método Lesiano, tenemos algunos ejercicios que yo les propongo para que hagan ustedes en sus ratos libres. Encuentre el máximo y el mínimo, yo no sé si este está en el práctico, esta presentación yo la armo como para juntar teoría y práctica. Acá les pido que encuentren el máximo y mínimo local de F como los puntos de ensilladura, de esos dos ejercicios, ahí ve. Luego el problema de la introducción de clases, ¿se acuerdan? La caja rectangular debajo del plano, que lo pueden volver a copiar cuando miren el video que vamos a subir al aula. Y el último problema que les propongo, los dos últimos, es encontrar la dimensión de una caja rectangular con máximo volumen y área, ahí les pongo condición, eso también van a ver en la práctica. Y el cuarto problema, una caja de cartón sin tapa. ¿Sí? Y se pide que el área sea mínima de la cantidad de cartón. También es con condición.